Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Y el día de hoy continuamos con esta carta tan edificante como es la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Una carta que hemos venido desglosando junto a mi hermano Fran Rivero y Miguel Vanegas, que nos acompañan hoy Amén, amén. también. Así es, mi hermano John. Saludamos a los hermanos que están con nosotros tanto en Zoom como los que van a escuchar también la transmisión por la emisora. Les saludamos, que Dios les bendiga. Espero, como siempre le decimos, que estén leyendo la carta, que estén acompañándonos ahí con la lectura, ¿verdad? Para que no se queden en el aire de repente con algo que se dice en la carta. Así que sigan ahí al pie de la letra, pues con la enseñanza y la lectura de la carta, porque si no se pierden, ¿no? Si no la leen, solo escuchan lo que uno va diciendo acá, de pronto se pierden. Entonces, un saludo a todos los hermanos, sea por YouTube que puedan escuchar o por la emisora. Espero estén ahí como los hermanos de Berea, viendo si lo que estamos diciendo acá tiene asidero bíblico o no. Hermano Miguel, sí. Sí, así es, hermanos, que el Señor les bendiga y pues vamos a arrancar entonces, ¿verdad? Un saludo a todos y nada más les motivo a que presten la mayor atención posible. Si tienen algunas observaciones, algo que le quede ahí en su pensamiento, anótelo y con gusto puede hacer llegar las preguntas después, ¿verdad? Y se pueden ir respondiendo. Claro que sí. Amén. Adelante. A mí me gustaría que, hermano Fran, hermano Miguel, digan el nombre de su canal en YouTube, el nombre del canal de cada uno de ustedes. Y si pueden, por favor, también colocar el nombre aquí en el chat para que los hermanos que estén en Zoom, ahorita al terminar, los puedan seguir también y estén en contacto pues, con los videos y los shorts que subimos cada día. Sí, 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 con gusto, hermano John y hermanos que nos escuchan, hermanos presentes también. El canal de YouTube que tenemos, bueno, el de su servidor se llama Teología Bajo Juicio. Teología Bajo Juicio y una breve descripción, ¿no? Es un canal que nace con el deseo de que podamos evaluar la doctrina que hemos recibido a la luz de la Escritura. Por eso el nombre, ¿no? Para que sepamos si las doctrinas que hemos abrazado son bíblicas o puramente se han quedado en un desarrollo filosófico o teológico también, ¿verdad? Pero que no tienen mucho sustento en la Biblia. Ese sería el canal de su servidor. Y el de Amén. Fran, Amén. El mío, hermanos, es fe examinada. Fe examinada. Con lo mismo, ¿no? La misma intención, hermanos. Creo que muchas veces como cristianos damos por sentado un montón de cosas o creemos, admitimos ciertos dogmas o creencias que adquirimos en nuestra denominación o en la iglesia donde asistimos sin, no sé, sin reflexionar al respecto, ¿verdad? Y creo que es necesario que comprender bien las cosas, ¿no? Si uno no comprende bien lo que está aceptando, pues es difícil progresar, ¿no? Nosotros tenemos que entender bien qué es lo que estamos recibiendo y por eso la intención del nombre, ¿no? Fe examinada. Porque tenemos que examinar lo que creemos, incluso es algo bíblico. Pablo llama a los creyentes a examinarse si están en la fe, ¿no? Si están creyendo conforme a la doctrina de la piedad y no conforme pues a lo que por distintos motivos muchas veces se enseña en una congregación. Entonces, hermano, esos son canales sencillos, son para reflexionar mayormente. A mí me gusta reflexionar, meditar, a veces en la vida cristiana, ¿verdad? No es de teología como tal, de hablar cosas muy elevadas o, no sé, muy profundas o de mucho tecnicismo, sino de tratar de reflexionar un poco. Porque a veces vamos en el día a día y así nos pasa todo, ¿no? Lastimosamente, con este tipo de vida tan ajetreada que llevamos mucho. Pero a veces vamos en el día a día y no nos damos cuenta o no nos tomamos el tiempo de reflexionar en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que vivimos, ¿verdad? Entonces por eso la intención del canal, hermano John. Así sería, ya lo coloco ahorita en el chat. amén, amén. Bueno, y sin más preámbulo, hermano, comencemos. Comencemos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Los que estén en casa y los que están aquí en Zoom, hermanos, sea como los hermanos de Berea, no se confíe de nadie. Sea como los hermanos de Berea,
Y cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban todo por medio de las Escrituras. El capítulo 17 el versículo 17 del segundo capítulo de esta carta primera de Pedro dice de esta manera: honra a todos, amá a los hermanos, temé a Dios, honra al rey. Creo que es un capítulo muy importante porque siempre a lo largo de la vida hay tiempo en la vida donde lamentablemente las personas se vuelven muy políticos. Y no es que sea malo ser político, pero yo, bueno, como venezolano he vivido una política bastante extraña, para no decir ni blanco ni negro, pero aquí en este versículo podemos ver que debemos honrar al rey, sí, pero sin perder el temor a Dios. Un presidente, una autoridad, sea cual de donde sea esa autoridad, sea presidente, sea alcalde, sea gobernador, sea tu jefe, sea quien sea, tú tienes que honrarlo, ¿verdad? Tienes que respetarlo. Eso no está mal, sea quien sea la persona, pero ese respeto, esa honra, siempre está acondicionada al temor a Dios, como dijeron los apóstoles. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Puede ser el presidente más grande del mundo, puede ser el presidente con más autoridad del mundo, pero siempre estará primero como fundamento el temor a Dios. Hermano Fran. Amén, sí, sí. Este, que yo quería enfatizar algo rápidamente en el versículo 16, para que ya sigamos, ¿no?, con los próximos versículos. Vamos a leer prácticamente este segmento, deberíamos abarcar del versículo 18 al 25, ¿no? Ese sería nuestro propósito en esta clase o en este segmento. Esos versículos, comprendido del 18 al 25. Pero del versículo 16 había algo que me interesaba mucho, ¿no? Y que Pedro les menciona a los hermanos, estos hermanos que están de pronto, algunos en persecución, de pronto algunos no sé, padeciendo necesidades, ¿no? Por estar expatriados, por estar fuera de su patria. Y los que son migrantes, los que viven afuera, entienden lo que es muchas veces padecer por no estar en tu patria, ¿no? Entonces muchos de estos hermanos estaban fuera de su lugar de confort, de su tierra, y sin embargo allí en ese estado, ¿verdad? Donde uno a veces pierde ese foco por no estar con sus familiares, por no estar con quienes te vigilan, por no estar con quienes te conocen, ¿no? Eres prácticamente una persona desconocida para ese mundo nuevo donde habitas. Pedro llama a los hermanos a vivir como libres, pero sin usar esa libertad para hacer lo malo, ¿no? Siendo libres nosotros, y es algo que lo vamos a aplicar muy directamente a nosotros, somos libres, Dios nos ha hecho libres, somos personas que tenemos libertad para vivir ahora que estamos en Cristo, pero sin que eso nos lleve a usar esa libertad para lo malo, ¿no? Y creo que muchas veces, y últimamente, ahora que estamos mirando lo que es el mundo de YouTube, vemos como cantidades de cristianos y apologistas, etcétera, etcétera, que dicen ser defensores del evangelio, defensores de la palabra, usan su libertad para lo malo, usan su reconocimiento, usan esa libertad de expresión, incluso podríamos decir, no esa libertad inherente que Dios le da al ser humano, por decirlo de alguna manera, sino esta libertad que incluso socialmente, que llamamos libertad de expresión, la usan para lo malo, ¿no? Entonces, llamarnos, hermanos, llamarnos a la reflexión en ese sentido, de mirar cómo estamos usando nuestra libertad, ¿no? Aquí está una persona en este grupo de Zoom, que yo me acuerdo de algo y yo lo recuerdo hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que yo hace mucho tiempo monté una foto en el gimnasio, una foto que se podría considerar normal, ¿verdad? Y tengo libertad para montar una foto, no hay problema. Pero esa persona me dijo, cuidado con usar tu libertad, ¿verdad? Que pueda hacer caer o no sé, codiciar
o levantar algún tipo de, no sé, de lujuria en otro, ¿no? Entonces, el uso de nuestra libertad no se mide únicamente por cuanto yo deseo hacer o quiero hacer, ¿no? Sino también hasta dónde esa libertad puede afectar a otros. Y a mí me parece, ese punto me parece muy importante para la vida del creyente. Saber hasta dónde llega nuestra libertad, ¿no? O hasta dónde puede afectar nuestra libertad. Entonces eso como de entrada. Y lo otro en el versículo 17, que me parece increíble porque Pedro, cuando está escribiendo esta carta, según el tiempo que se estima tradicionalmente que se escribió esta carta, quien estaba ahí de rey era nada más y nada menos que Nerón. O sea, ya era Nerón, ¿verdad? Que como se sabe, bibliográficamente no era ninguna perita en dulce, ¿no? Era una bestia, un enfermo. O sea, hay un libro que se llama La Escatología de Jesús de un autor que ya falleció varios años atrás, que se llama R.C. Sproul, y él ahí cita a varios escritores clásicos, como lo fueron Suetonio, como fueron Tácito. Y del rey Nerón, el emperador Nerón, se dice que era una bestia, porque él no consideraba ni siquiera a sus familiares, ni siquiera a sus hijos, esposa. Era un ser inclemente, ¿me entiendes? Sin embargo, Pedro manda al cristiano a honrar al rey. Y esto es un testimonio confirmado y que para nosotros quizá no tenga mucho sentido honrar al rey, honrar al presidente. Pero es que estas personas, y mayormente en este contexto donde Pedro está escribiendo, y el mismísimo Pedro, se dice tradicionalmente que Pedro y Pablo murieron bajo la mano del emperador Nerón. Y Pedro precisamente en esta carta está diciendo a los hermanos, honren al rey, a ese rey que más tarde los haría morir, ¿no? Entonces, honrar al rey, honrar a gente que no merece esa honra, o sea, por su actuar, por su comportamiento, no merece esa honra. Sin embargo, los cristianos, El y trabajo, reitero, los cristianos se tiene testimonio de ellos, como lo Alexander me fue, estaba escuchando. por ahí hay Señor un Colegio. micrófono El abierto amigo que no ahí, sabía. Imagínate lo que Johnson. no sabía. Los cristianos se da testimonio de que ellos honraban a los reyes, de que ellos daban respeto, honor, sin merecerlo, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a honrar, ¿verdad? Cristo nos llamó a ser personas ejemplares incluso. Es un mensaje que no se escucha, ¿verdad? Es algo que nosotros sabemos que esto es algo que no se escucha mucho en los púlpitos. En los púlpitos se te va a escuchar mayormente, en gran medida, mensajes sobre bendición, sobre que Dios te va a dar, Dios te va a prosperar. O si nos vamos a otro segmento, se va a escuchar de la unión hipostática o de lo esto o de lo otro, ¿no? Pero estos tipos de mandamientos de carácter social muchas veces se dejan de lado, ¿no? Y vean que tenían gran importancia porque los cristianos convirtieron y se ganaron el imperio romano, por alguna manera decirlo así, gracias a su evangelio, a su vida cristocéntrica. Entonces eso, hermano, eso como un comentario de esos dos versículos que a mí me parecieron sumamente importantes. Así que podemos seguir con el resto. Adelante. Pero a mí me gustaría leer un pasaje, hermano, sobre eso mismo que dice Pedro, que leyó el hermano Juan, Frank, creo que es muy importante. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y yo veo esto, Frank, hermano Miguel, en personas que siempre se preguntan, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Cuál es la línea que no debo cruzar para pecar? Un ejemplo. Ok, yo puedo ir a una discoteca. Ah, pero ¿y si no me tomo una cerveza? O sea, ¿hasta dónde puedo ir? No, no voy a la discoteca. Voy a la... O sea, se inventan cualquier cosa, ¿verdad? Y están luchando contra las ganas de ir a un concierto de los Backstreet Boys, un ejemplo. Vienen los Backstreet, pero es que los Backstreet Boys no dicen tantas malas palabras. Pero es que allá no dicen malas palabras. Allá la canción no son como la de Bad Bunny tampoco. Voy, pero no voy a beber con ellos. Voy, pero, ¿me entiendes? Y están buscando eso. ¿Cuál es el límite que ellos no pueden cruzar y convertirse en pecadores? Y en verdad, en realidad, la vida cristiana, el vivir en el Espíritu,
es como dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre que vamos a tomar una decisión y estemos dudando si es pecado, si está bien, si está mal delante de Dios, ya comenzamos mal. Porque siempre en ese momento hay una decisión que sabemos con certeza que sí agrada al Señor. Pero preferimos buscar una que esté al límite del pecado. Entonces, busquemos siempre y caminemos firme, pisando en los lugares donde agrada al Señor. O sea, estemos seguros que lo que vamos a hacer en verdad agrada al Señor. Y así no hay dudas, así no hay dudas. Y no busquemos excusas para acercarnos al pecado. Si, no, me voy a acercar, pero no me lo voy a comer, no. Hermano, estemos seguros que lo que vamos a hacer o estemos haciendo agrada al Señor. Hermano Miguel, iba a decir algo, ¿eh? No, no, yo creo que con lo que han dicho está bien, ¿no? Ah, por lo menos ahorita lo que estaban haciendo es el resumen de una recapitulación de lo que vieron anteriormente, ¿no? Versículos 16 y 17. Pero es que el versículo 18, que hoy también vamos a hablar, también tiene esa misma línea, ¿no? Sé que muchas Biblias tienen como un subtema allí o hacen ver como que ahora va a hablar de algo diferente, pero lo que termina de hacer el apóstol aquí es asentar ese entendimiento. Lo que ya dijo antes, ahora lo va a contrastar con la persona de Cristo y con el ejemplo de Jesús muriendo por los pecadores, haciéndose pasar por pecador, ¿verdad? Por llevar nuestros pecados sobre sus hombros. Pero algo que quiero decir y lo voy a hacer junto con el versículo 18, primero lo voy a leer. Esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. No importa si él es amable y bueno o si es malo. Ustedes acepten con respeto su autoridad. Es lo que les está instando. Y un tema muy espinoso, ¿verdad? Porque la esclavitud es algo que se abolió hace mucho tiempo. Por lo menos el concepto de esclavitud que se dio aquí en Estados Unidos y a lo largo de la historia también, que bueno, históricamente eso es algo mm, como tomar agua, ¿verdad? Fue algo normal por muchos años. Pero llama la atención algo, que el apóstol Pedro acá, después de citar que respeten al emperador o al rey o bríndenle honor, hoy está diciendo, ahora los amos que tienen en casa, a esos también sujétense, ¿sí? A esos también tengan el respeto y respétenlos con autoridad. Entonces a mí me llama la atención algo, hermano Fran, hermano John, y es que si bien Dios ha dejado la justicia para proteger al huérfano, para proteger al débil, para castigar al malvado, bien es cierto que a través de los años los reyes se han servido incluso de los pobres y presidentes en nuestros días lo siguen haciendo. Ahora, ¿aplicaría eso para nuestros días también? Respetar al patrón que nos humilla, respetar al presidente que hace del pueblo, de la gente, de los pueblos, hace lo que quiere, les deja sin un presupuesto anual para educación, para salud, para protección, para seguridad. Y la respuesta sería la misma, sí, hay que respetar. Y les digo esto, todo esto, hermano, junto con lo que dijo hermano John y hermano Frank, porque nosotros tenemos que ver esto a la luz de la eternidad también. Nosotros podríamos decir, no, pero es que se va a salir con la suya, ¿verdad? Y a nadie le gusta que el malvado se salga con la suya. Entonces yo le digo, hermano, nadie se va a salir con la suya cuando estemos delante de Dios. Nadie. El rey malvado, en este caso, como dijo nuestro hermano Fran, Nerón, ¿verdad? Va a tener su justa paga. En este caso, eh, gobernadores de África, de los países más pobres de África, y que dejan morir a la gente de hambre, van a tener su justa paga. En lugares donde todavía hay esclavos y el que esclaviza
maltrata a su esclavo, ese también va a tener su justa paga, su justa retribución. ¿Qué nos insta el Señor a nosotros? Bueno, si nosotros recordamos Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21, nos insta a amar a nuestro enemigo, ¿sí? Y en este caso, llámese quien sea, presidente, patrón o ¿cómo es que se le llama? Jefe del trabajo, quien sea, llámese quien sea, nos manda a honrarlo, a respetarlo, y voy a hacer una distinción y con eso termino mi aportación. Y es que Él nos dice, si tu enemigo tiene hambre y cita a Jesús, ¿verdad? Dale de beber, dale de comer, haciendo esto le hará sentir vergüenza a él. Pero no solo es para hacerle sentir vergüenza al otro, es para que tal vez y por medio de esa virtud y esa bondad que uno demuestra, tal vez y la otra persona se arrepiente. Y por eso dice, amontonarás ascua, ¿verdad? Le hará sentirse avergonzado por su actitud déspota cuando tú le trates bien. Eso por un lado, y por el otro, esto no evita, hermanos, que nosotros nos vayamos a callar, ¿verdad? No, porque es el patrón o porque es el jefe. No, nosotros vamos a seguir presentando nuestros valores cristianos donde sea y enfrente de quien sea. Así como a Pedro y a Pablo, que los mataron por presentarse delante de los gobernantes, fieles delante de Dios, en presencia de los gobernantes, pues probablemente nosotros tengamos que pagar también algún tipo de consecuencia, ¿no? Así que esas dos cosas. Tenemos eh, que sujetarnos al momento en el que estamos, dónde estamos viviendo, con quiénes estamos tratando, viviendo como cristianos, como hijos de Dios. Si eso acarrea consecuencias, hermanos, bienaventurado es usted. ¿Sí? Si por hacer el bien lo castiga. Así que, y Pedro va a seguir hablando sobre eso. Adelante, hermano. Sí, yo quería mencionar algo sobre eso, ¿no? Y totalmente de acuerdo con el hermano Miguel. Y es que el mensaje de la no resistencia es un mensaje de Cristo. Es un mensaje que no se escucha, es un mensaje que ya desapareció de los púlpitos. No resistencia. Si a mí el que me haga algo me la paga. Esa es la actitud cristiana. Cristiana y no cristiana, ¿no? No, Que no, ese es el gran asunto. y lo tienen como doctrina. Yo soy manso, pero no menso. Eso es una doctrina, pero elemental. Yo soy manso, pero no menso. A mí el que me las hace, me la paga, ¿no? Entonces, el mensaje de la no resistencia que Cristo predicó, que Cristo enseñó, fue algo que los primeros cristianos entendieron muy bien. Empezando por Pedro. Pedro lo entendió muy bien de la boca de Cristo. Pedro estuvo en la única situación o en la mayor situación de ventaja posible para defenderse, que fue estando al lado del arresto de Cristo. Pedro estaba en una posición inmejorable. Fue la mejor motivación, defender a Cristo, porque lo iban a arrestar para llevárselo a los soldados romanos. Y Cristo le dijo, guarda tu espada, Pedro. Hermanos, un mensaje difícil, lo estamos enseñando y no es que uno lo viva, tenemos que vivirlo. Pero precisamente por eso tratamos de enseñar lo que dice la Biblia. O sea, eso de amar al enemigo, de orar por el enemigo, de alimentar al enemigo, de no resistir al malo. Si alguien te dice que vayas con una milla, ve dos. Si te dan una mejilla, pon la otra. Si te pide la capa, dale también tu saco, algo creo que es así que dice, tu vestido. Sí. Hermano, eso es algo que ha desaparecido, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque el mundo veía eso. Era algo palpable. El mundo veía, bueno, esta gente, aunque no creemos en su Dios, aunque son una secta judía, aunque son unos locos que se dejan matar por un tal Cristo resucitado, esta gente no podemos decir que son violentos. Eso sí no lo podemos decir. No podemos decir que no aguantan lo que creen, porque se van hasta la muerte por eso que creen. ¿Me entienden? Entonces, esa consistencia con el mensaje del Evangelio fue algo que impactó y trastornó al mundo. Dejó a los enemigos de la fe, a los que no creían en el Evangelio, los dejó sin excusa, los dejó sin argumentos para decir, no, es que estos son unos fanáticos más. Los dejaba desconcertados.
Porque a pesar de que los cristianos eran perseguidos, eran expoliados, les quitaban sus pertenencias, sus cosas económicas, sus casas, sus negocios, por causa de la fe, ellos no negaban a Cristo. Ellos no se volvían unos activistas que salían a destruir la ciudad. No, es que nos están persiguiendo, vamos a destruir la ciudad, ¿no? Como mucha gente piensa que se hacen las cosas ahora, incluidos muchos cristianos, lastimosamente, ¿no? Que salen en marchas incluso a destruir las ciudades porque el presidente o el líder político que está, pues no le gusta, ¿no? Entonces vamos a marchar y vamos a destruir todo, ¿no? Porque las cosas no se consiguen con pacifismo. Hay que mostrar fuerza, ¿no? Pero la palabra, el Evangelio, nos llama a estar sujetos. En el versículo 18, lo que mencionaba el hermano Miguel también, está hablando a esos criados que vivían en casa, que esos criados eran esclavos, eran nacidos en casa de pronto, pero esclavos al fin y al cabo. Y esas personas no tenían derecho propio a familia, a hijos. Sus hijos no eran contados como sus hijos, eran contados como hijos de su amo, del dueño. Y sin embargo esta gente, Pedro y Cristo, el Evangelio a través de ellos, los llama a ser personas obedientes, personas sumisas, personas no violentas. Y es un mensaje complicado, hermano. Lo sabemos, un mensaje complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos esos principios. Esos principios del Evangelio se han desaparecido. Aunque tenemos gran parte de cristianismo cultural por causa de la Iglesia Católica Romana, o no sé, en esta parte aquí en Utah de pronto por causa de los mormones, hay ciertos principios cristianos allí, pero estos principios elementales del Evangelio de Cristo, del Sermón del Monte, de que sean aquellos que lloran por justicia, de que sean aquellos pacificadores, de que sean aquellos que buscan la justicia siempre, esos tipos de principios del Evangelio de Cristo se han diluido entre tanta teología, entre tanta reinterpretación, se han diluido de manera que hoy yo me puedo matar con un hermano en un juzgado, de manera que yo puedo salir funando a una iglesia completa o a más de una, ¿verdad, hermano Miguel? Como hacen ciertos cristianos por ahí en redes, funando más de 500 iglesias porque toditos son unos herejes o hijos del diablo, qué sé yo. Algo que es impensable para Cristo, o era impensable para Cristo y para los apóstoles, ¿no? Pero se ha diluido. Eso es un mensaje que en gran manera se ha diluido en la enseñanza del Evangelio. ¿El hermano Amén. John está por ahí o sí? Amén, amén, amén. Sí, yo creo que no hay nada que añadir, solo que como para que los hermanos se introduzcan en la historia, en la carta. Estos esclavos, que eran, como dice el hermano Frank, eran siervos domésticos, no tenían sus derechos como todas las personas, tenían sus derechos muy limitados. A veces se convertían los esclavos y sus amos, aparte de ser injustos, eran también incrédulos. A veces se convertía en el esclavo, pero el amo no. Y los amos adoraban otros dioses. Cuando estos esclavos eran obligados a adorar a otros dioses, hey, hermano, se veían en una situación bastante dura, triste, porque a pesar de todo lo que estaban viviendo y de ser considerados menos que los demás, ellos amaban a Dios más que a cualquier cosa, eran cristianos. También tenían que enfrentarse a este tipo de situaciones y soportaban muchas cosas. Cosas que para nosotros sería de más tratar de hablar y de decir tantas cosas porque fueron tiempos muy difíciles, pero si usted trata de colocarse en el lugar de ellos y leer la carta, este mandamiento de Pedro no es cualquier mandamiento. Igual las mujeres no eran consideradas como hoy en día. Eso lo hizo Jesucristo, lo hizo Pablo, lo hizo la Biblia, que le dio valor a la mujer. Pero antes la mujer no tenía el valor en la sociedad que tiene hoy. Y cuando Pedro le habla a los esclavos, ok, les dice eso. Pero ahora vamos a ver que Pedro también les habla a los amos y le habla a los esposos que son cristianos. Por eso, métase en la historia para que
podamos entender la carta. Porque esto es como una llamada. No recuerden qué libro leí esto. Es como si A llama a B y usted está como antes en otro teléfono, un tercer teléfono, escuchando la conversación. Nosotros estamos escuchando aquí una conversación del apóstol Pedro a unos esclavos y tenemos que saber más o menos cuál era la vida del receptor, de ese que recibió la carta. Este esclavo recibe este mandamiento. Usted tiene que imaginarse todo lo que ellos sufrían, todo lo que ellos padecían. Y obvio, si sacamos bien la cuenta, vamos a decir, no creo que sea tan difícil soportar lo que mi jefe me diga en el trabajo. No creo que sea tan difícil soportar que alguien me trate de humillar o me ofenda. Porque si estos esclavos y estas mujeres soportaban tanto por amor a Cristo, por amor a Dios, ¿por qué yo no puedo hacerlo si yo también amo a Cristo y amo a Dios? Y esta es nuestra adoración. Cuando usted y yo hablamos de adoración, adoración de cristianos, como dice el apóstol Pablo, que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Esto es un sacrificio vivo de nosotros como personas, como hombres, como mujeres, tratar de sobrellevar estas cargas, estas ofensas, estas humillaciones, sin responder, sin tratar de vengarnos. Eso es un sacrificio para nosotros, para nuestro ego, para nuestro orgullo. Y es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable, más que cantarle una canción a Dios en la iglesia, más que ponerme un suéter que diga Cristo yo te amo, más que llevar una bandera con una cruz, más que ir a la marcha de Jesucristo. Esto es un sacrificio vivo, sacrificio de vida. Aquí es cuando verdaderamente aplicamos la palabra a nuestras vidas. Mañana cuando te ofendan, mañana cuando tengas un problema, mañana cuando te toque soportar a alguien, recuerda que es tu oportunidad para demostrarle a Dios que lo amas y que tú lo adoras. Eso es lo difícil del Evangelio. Quedamos que en el versículo 18, ¿no? Criado está Sí, el sujeto. 19. Baja al 19. Ok, hermano Miguel. Sí. Ok. 19. Bien, así es, hermano John. Continuemos con la lectura. Dice, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y a soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. O sea, con tal de mantenerte fiel, si recibes algún tipo de castigo, si sufres algún tipo de dolor, Dios bendice a esto. Y ese es el mensaje de la Escritura, hermano. Ese es el mensaje que todo cristiano debería estar dispuesto a abrazar, ¿sí? Atenernos a las consecuencias de mantenernos fieles a Dios a pesar de la adversidad. Y les voy a decir algo, hermanos, y creo que esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero el cristianismo no es una religión escapista, o sea, no es una religión de escape de la realidad en la que estamos. No, es que yo estoy muy triste, voy a ir a la iglesia. Que vaya, que eso está muy bien, yo no digo que está mal, ¿verdad? Es más, cuando se siente oprimido, afanado y siente un deseo de buscar a Dios, hágalo. Eso por supuesto, jamás vamos a decir que no. Pero de nuevo, el cristianismo no es una religión de escape de su realidad, de una dosis de emoción y alegría de un momento. No, no, La no. dosis diaria, ¿no? Como sería un Una devocional. dosis diaria. Sí, no, no. El cristianismo se vive y se sufre también. Pero vean eso, hermano. Yo quiero hacer un contraste aquí. Porque claro, cualquiera puede decir, no, hombre, pero si es que Pedro solo está escribiendo y eso es fácil. Le está diciendo a los demás, soporten. Le está diciendo a los esclavos que pueden padecer incluso la muerte o quedarse desprovistos de algún tipo de alimento, provisión diaria. Eso es fácil. Pero, hermanos, eh, eh, el mejor ejemplo es Cristo y lo va a tocar el apóstol Pedro más adelantito. El mejor ejemplo y se los pone él. Miren Cristo que llevó nuestros pecados y padeció, sufrió y él no hizo ningún mal. Pero yo quería decirles algo, amados hermanos,
Y esto, de nuevo, ¿no? Sé que el cristianismo desde muchos púlpitos, como dice nuestro hermano Frank y nuestro hermano John, desde muchos púlpitos siempre es Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar esto, Dios te quiere dar lo otro. Y mantienen a la gente en un éxtasis, ¿verdad? A ver qué le da Dios al pueblo hoy, a ver qué le da Dios al pueblo mañana. Pero ¿a dónde debe estar anclada su fe? ¿A dónde debe estar anclada su esperanza? Si nosotros nos vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, un libro que va dirigido a iglesias sufrientes, iglesias que van a padecer persecución. En el capítulo 21, hermanos, oigan lo que dice. Está hablando de un nuevo cielo, perdón, de una nueva Jerusalén, un lugar celestial. Pero precisamente del versículo 3 dice, oí una fuerte voz del cielo que decía, ahora oigan y presten atención, el hogar de Dios está con los seres humanos. Esto va a ser ya ese momento de esperanza que todo cristiano debe tener en mente. Y dice, el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Miren las palabras de esperanza. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas. Esas lágrimas que han caído por recibir algún perjuicio por mantenerse fiel a Cristo. Esas lágrimas que han caído por mantenerse fiel a su Señor, por atenerse a las consecuencias y padecerlas. Él secará todas sus lágrimas. Y saben, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Hermano, ese problema que usted le puede estar hoy día cargando, deposítelo en las manos del Señor, por supuesto. Pero tenga algo por seguro. Persevere en la fe hasta el final. Persevere hasta el final creyendo en el Señor, buscándole, a pesar de que la situación no mejore. Porque sepa que estas cosas que acontecen hoy en día, los males, las tragedias, los conflictos, todo es fruto de un ambiente pecaminoso, de un ambiente corrompido, de una creación que ha sufrido los daños colaterales del pecado. Pero manténgase fiel y crea hasta el final, porque va a llegar un día donde Dios mismo secará sus lágrimas, donde ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Y a veces nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad? Y esa es la injusticia que uno vive. ¿Cuándo va a recibir el castigo de su injusticia? Y nos preguntamos eso. Pero realmente, hermanos, deberíamos de adoptar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que Él era justo y nunca pecó, y padeció muerte y sufrimiento por amor a esta humanidad decadente, por amor a usted, por amor a mí. Y lo que nos espera como hijos de Dios, si usted ha puesto su fe en el Hijo de Dios y ha sido vestido con su gracia, con su amor, su justicia, sepa que va a vivir un día en un lugar donde las cosas viejas, o como dice este pasaje al final, porque el mundo como antes existía, ya desapareció, ya no existe más. Esperamos eso, pero mientras vivimos aquí, continuemos hacia adelante, perseverando en la fe, hermano, perseverando en la fe. Adelante, hermano Fran. No, pues es que es así, ¿no? Es difícil, hermano. Este mensaje del Evangelio es difícil porque es un mensaje que es novedoso. O sea, es lamentable porque es novedoso. O sea, en muchas iglesias hablar de esto es algo como salido del tiesto, ¿no? Como decir, pero ¿qué está hablando este hombre? ¿Cómo que no resistencia? O sea, que voy a dejar que me hagan lo que quiera la gente. Y leemos y Pedro pone a Cristo de ejemplo, ¿no? Y sigue diciendo. Dice, a ver, dice, el 22 dice, por ejemplo, no voy a saltar hasta ahí, pero simplemente dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba
causa al que juzga justamente. O sea, ¿cómo que no? Si ese es el ejemplo de Cristo, ¿no? O sea, hemos olvidado las pisadas de Cristo. Estamos caminando por senderos por los cuales Cristo no caminó. Estamos caminando por caminos que Cristo no mandó. Estamos siguiendo pasos, sabrá Dios, de hombres, de otra gente, pero no esos pasos de Cristo. Dice el 20, ¿no? Vamos a leer. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís o sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Este es exactamente el ejemplo de Cristo. Él padeció, él fue, todo eso fue vituperado, fue dañado, fue herido, sin merecer nada de eso. Sin embargo, Cristo no alzó la voz, como lo dice Isaías 53, no vociferó, no amenazó a la gente, no anduvo amenazando. Lo que le dijo de pronto a Pilatos o a Ananías o a unos de los sumos sacerdotes no era amenaza, era la realidad. Tú vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en juicio. Y es algo que todos vamos a estar conscientes de eso, cuando el Señor venga a hacer juicio. Pero no fue amenaza, fue la realidad, la descripción de la realidad. Entonces, Cristo nos da el ejemplo de cómo vivir una vida en medio de gente, de los tiranos del mundo, de la historia humana, que siempre han habido. Siempre han habido tiranos, personas con un corazón maligno que buscan esclavizar al hombre. La esclavitud es algo antiquísimo y que lamentablemente sigue hasta hoy. Aunque no se vea en campos, aunque no veamos los negros con cadenas, la esclavitud sigue hasta hoy. Aunque se hayan cambiado muchos términos, pero hasta hoy hay personas, y es más, hay grupos que se encargan de investigar casos, porque hay mucha gente que desaparece, y estos grupos de investigación dicen que son personas que las tienen esclavas trabajando. La esclavitud moderna del trabajo. La deuda, cuando una persona está endeudada hasta el cuello y muchas veces por presiones sociales o muchos otros factores, ¿no? Es una manera de esclavitud. Entonces, la esclavitud no ha desaparecido, se ha reinventado. Claro, desapareció esa esclavitud de tener 3, 4 esclavos que te hagan lo que se te dé la gana, ilegal, ¿no? Y todo el mundo los ve y ahí están en el patio haciéndote todo. Eso ha desaparecido en gran medida. No podemos decir que del todo, porque hay diversos lugares en el mundo donde no hay ni autoridad. Lo que siempre mencionamos, lugares como Senegal, como Nigeria, que asesinan y persiguen a los cristianos, son lugares donde las autoridades brillan por su ausencia. Entonces, que tengan a cristianos de esclavos para hacer sus trabajos forzados, o sabrá Dios para qué. El caso de Jeffrey Epstein. Niños que se desaparecen, la cantidad de niños desaparecidos, que muchos lastimosamente los tienen de esclavos, pero esclavos en la intimidad, lastimosamente. Entonces, es algo que es un mensaje sobre el tema de la esclavitud, es un mensaje que para reflexionar mucho, porque es algo que sigue existiendo, aunque reinventado, ¿no? De muchas otras maneras. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Cristo en muchas cosas que nos ayudan a vivir a la luz de estas realidades que siguen hasta hoy, hermano. Entonces, pero el tema de la no resistencia, el tema de ser personas que no pagan mal por mal, es algo que se ha perdido en gran medida dentro de la enseñanza cristiana. De manera que ya se escucha eso y suena hasta raro. ¿Cómo que yo voy a dejar, si un hermano de una iglesia me hizo algo, no lo voy a llevar yo para la cárcel? Suena extrañísimo, suena extraño, suena como que eso es del Corán o del Talmud o qué sé yo, de otro libro. Pero de la Biblia no, la Biblia no enseña eso. Entonces, pero sí lo enseña, ¿no? Y dice, padecer haciendo lo bueno, ¿no? O si sufrimos haciendo lo justo, esto es aprobado delante de Dios. No nos ganamos la salvación por obras ni nada por el estilo. Pero estas cosas son aprobadas delante de Dios. Cuando nosotros damos testimonio de cristiano, ¿no? A pesar de ser Frank, heridos o dañados injustamente. hermano Frank, Sí.
Es fuerte aplicar eso y es difícil. Aplicar eso en la vida del cristiano es difícil. Pero aparte de esto, ¿a qué nos llamó Dios? Aparte de pagar bien al que nos hace mal, eh, ayudar a las personas sin mirar a quién, amar a todos los hombres. Aparte de esto, ¿a qué específicamente nos llamó Dios? Sigamos leyendo. Versículo 24. Perdón, 21. Pues, para esto que Frank está hablando, para esto que hemos venido explicando, esto que hemos hablado, pues para esto fuiste llamado. Sí, hermano, así es la vida cristiana. Y esto fue lo que hizo Jesucristo, según el mismo apóstol Pablo. Él siendo Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo un siervo. Y como siervo fue a la muerte, y una muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que toda rodilla se doble en nombre de Jesucristo. Y así como Cristo fue exaltado por lo que hizo, nosotros, según Pedro, somos bendecidos cuando hacemos lo que Él hizo. Y quizás habrá muchos que estaban esperando otro tipo de mensaje, porque hoy me van a predicar el Evangelio, seguro que me van a decir que Dios tiene cosas grandes para mí, que este es mi año de bendición, que este es el año donde Dios va a abrir puertas, donde las compuertas de los cielos van a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Bueno, hermanos, si Cristo no es suficiente para que tú te sientas bendecido, si asegurar tu vida eterna no es suficiente para que tú te sientas realizado, el Evangelio no tiene más, no tiene cómo llenarte lo que tú estás buscando, porque no hay nada en este mundo que valga más que la vida eterna. Hermano John, yo escucho mucha gente, predicadores que conozco también, que colocan cosas como algo grande viene para tu vida. Lo mejor está por venir. Siempre hay algo mejor, ¿no? O sea, hay algo mejor que Cristo, hay algo mejor que el Evangelio mismo. Hay algo mejor que este tesoro que hemos recibido en vasos de barro, como dice Pablo, ¿no? O sea, siempre se está buscando algo mejor, pero yo creo que el 99.9% de esas veces que hablan o se refieren a algo mejor, siempre están hablando en términos materiales. Algo mejor materialmente. Y yo he estado aquí mientras ustedes estaban hablando, ¿no? Yo estaba meditando en el escritor de esta carta, en el apóstol Pedro, explicándonos a nosotros, el apóstol Pedro, ¿verdad? A todos los que estamos aquí en Zoom y los que nos escuchan por la emisora, que es malo para nosotros vengarnos, que es malo para nosotros hacer resistencia. Y el apóstol Pedro, como él no puede poner, o sea, quizás le dio pena ponerse de ejemplo, porque el apóstol Pedro, cuando fueron a prender a Jesús, él le arrancó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote Caifás. Pedro le arranca la oreja con el cuchillo y Jesús le dice, guarda tu espada. Pedro todo confundido, Pedro que no se entendía a sí mismo, Pedro que no entendía lo que estaba sucediendo, porque un día antes o un tiempo antes Jesús les había dicho, recuerdan que les dije que no llevaran espada, que no llevaran esto, ahora sí, compren espada, compren todo. Y ahora Pedro compra su espada, tiene su espada, llegan a prender a Jesús y lo primero que hace es, yo soy el valiente, yo pongo la cara por mi Dios, yo pongo la cara por el Señor, yo le arranco la oreja a este hombre. Y no era la oreja que quería arrancarle Pedro. Usted y yo sabemos que Pedro no quería arrancarle la oreja. La Biblia no dice, no da detalles, pero según los estudiosos, hermano, Pedro lo que quería era arrancarle la cabeza al siervo. Quizás quiso esquivar a Pedro a hacer algo y por eso le arranca solamente la oreja. Pedro se molesta porque no le arranca la cabeza y Jesús se molesta más y regaña al apóstol Pedro. Pedro queda frustrado. Después Pedro, como está en la carne, está todo confundido, está mal. Cumple la profecía que le dio el Señor de que lo iba a negar 3 veces también el apóstol Pedro.
Una noche, la peor noche del apóstol Pedro. En el libro de Mateo aparece, Mateo 26, versículo 75, dice que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro pasó noches llorando, amargamente, esa palabra griega, picros, amargamente, con dolor profundo, con gran aflicción, con un intenso pesar profundo de este dolor, de esta experiencia, es que el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros. Miren, a ustedes como cristianos, no les conviene resistir. A ustedes les conviene, hermanos, que que amen a sus enemigos. No saquen su espada, no sean como yo, prácticamente lo que nos está diciendo Pedro. No cometan el error que yo cometí en esa noche. Y no puede colocar un mejor ejemplo que el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios, porque Jesús le dijo a Pedro, a este escritor, el mismo Jesús mirándolo a los ojos, le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque si yo quiero, le digo a mi padre que me envíe 70 legiones y a mí aquí nadie me toca, Pedro. Pero yo he venido para esto. Y Pedro pone a Cristo como ejemplo y dice en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. Él, Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire bien el versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a ese estilo de vida, a ese tipo de respuesta, a esa naturaleza pecaminosa, hermano, estando muertos al pecado, dice Pedro, vivamos a la justicia. Ahora vivimos de otra manera, pensamos de otra manera, respondemos de otra manera. Ahora respondemos según la justicia de Dios. Que siendo nosotros malos, Él pagó por nosotros. Siendo nosotros sus enemigos, Él se entregó por nosotros. Ahora alguien nos hace un mal y nosotros lo miramos a esa persona como Dios nos miró a nosotros. Personas necesitadas, que necesitan el perdón, que necesitan a Cristo, que necesitan a Dios. Por eso que Jesús nos manda a orar por quienes nos calumnian. Por eso Esteban también ora a Dios y dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Mientras los mataban a piedra. Por eso Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Esa es la justicia que Dios demanda de nosotros. Y es lo que Pedro dice, hermano, a ustedes les conviene más esto. Porque si ustedes hacen esto, serán bendecidos. Está muy claro. Y por supuesto, ese versículo 24, yo creo que podemos pasar 5 días aquí hablando de ese versículo tan precioso, tan glorioso. Sí, es una cita directa de Isaías 53, ¿no? El canto del siervo sufriente. Pero bueno, básicamente todo lo que está diciendo el hermano, yo no voy a agregar más nada ahí porque ya sería redundar más, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado, ¿no? O sea, el llamado es ese, el llamado es clarísimo. Hemos muerto a los pecados para que así como Cristo resucitó para vida, nosotros ahora vivamos una nueva vida. Y a esa justicia es casi todo esto que está mencionando atrás, todo lo que ha mencionado anteriormente en el anterior capítulo y desde el inicio, ¿no? Esa justicia de amar, de no ser el que se venga de los enemigos, de respetar, de honrar al rey, de no ser insensatos, de no usar mal la libertad, todo eso es para vivir para eso, hermano. El cristianismo es algo maravilloso, comprendido bien.
muchas veces se reduce, se llega a un reduccionismo donde el cristianismo es no tomes, no fumes, no te pongas pantalón a las mujeres y el varón póngase camisa. Ya, usted es un cristiano. Pues se pone la Biblia debajo de la axila, tremendo cristiano. Y eso es un reduccionismo del cristianismo. El cristianismo viene a resucitar, a revivir, a restablecer cada área de la vida del ser humano. Las relaciones personales, las relaciones sociales, en la economía, en lo espiritual, en lo emocional, en el arte, en la ciencia, en todo. O sea, todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace tiene que estar permeado por el Evangelio. Hemos sido resucitados para vivir ahora en justicia. Y esa justicia, ¿qué es la justicia? La justicia en clave cristiana es caminar en esos pasos de Cristo. Es andar en ese mismo sendero de Cristo. Una persona no se puede considerar ni justa ni cristiana si está caminando por un camino alternativo al camino de Cristo. O sea, si Cristo fue un hombre en el cual no se halló engaño, el cristiano debe ser, por consecuencia, alguien que va en ese mismo camino, detrás de Cristo. O sea, de una manera, si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, ¿no? Cristianismo, los seguidores de Cristo. Entonces, y el versículo 21 lo deja claro. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Andando en esas pisadas es que podemos vivir una vida de justicia. De resto, no hay manera, hermano. O sea, podremos, y hay que hacer una diferencia entre la cristiandad. Hay mucha gente, hay muchas cosas dentro de la cristiandad. Hay grandes intelectuales, hay grandes eruditos. Hay personas incluso que no es ni cristiana, pero está dentro de la cristiandad aportando estudios académicos y cosas similares. Y Cristo, ¿no? La cristiandad debería reflejar a Cristo. Su justicia, su amor, su evangelio, su palabra. No siempre es así, lastimosamente. Pero hay que hacer esa distinción, es necesaria. Porque los errores, las injusticias, no provienen de Cristo. Cuando una determinada denominación se propone hacer guerra supuestamente en nombre de Cristo, ella no está siguiendo las pisadas de Cristo. Cuando yo supuestamente hago una injusticia, cometo una injusticia, pido dinero, le hago coacción psicológica, manipulación psicológica para sacarle dinero a alguien, yo no estoy en las pisadas de Cristo. Por muy cristiano, apóstol, pastor, profeta, como me quiera llamar, yo no estoy en esas pisadas de Cristo, como lo dice el versículo 21. O sea, y lamentablemente esto lo dice el mismo maestro. El maestro lo dijo creo que es el capítulo 7 de Mateo. Muchos me van a decir Señor, Señor. Y en tu nombre hice esto y en tu nombre hice lo otro. Y Cristo les va a decir, no te conozco, muchacho. No sé qué hiciste, no me interesa, pero no estabas siguiendo mis pisadas. No estabas en ese camino angosto que yo enseñé. Y es algo que para meditar mucho, ¿no? Porque muchas veces nos llamamos cristianos, mucha gente se llama cristiano y no anda caminando por ese ejemplo que Cristo dejó. Hermano Miguel, tiene algo que decir porque ya nos queda poco tiempo también. No. Ya yo creo que con eso estaríamos cerrando, ¿verdad? Nada más, hermanos, llamarlos a tener una relación con el Señor, ¿no? El cristianismo, de nuevo, no es una religión vacía, esto no solo son consejos y lo limitamos hasta ahí, ¿no? Esto es una relación que usted tiene que cultivar con Dios. Hermano, mire, nada de esto va a tener sentido si no se relaciona con el Señor, con el Maestro directamente. Si usted no entra a su cuarto, cerrada la puerta, no es necesario que los demás vean ni que lo escuchen. Pero si usted no va a lo oculto, ¿verdad? A postrarse delante de Dios, a buscarle en oración, todo esto es pura religiosidad, nada más, consejería y ver qué más aprendo hoy, ¿verdad? Usted tiene que esforzarse. Mire, de camino al trabajo puede orar, en su trabajo puede orar, pero hay un momento, oiga bien esto, hermanos, hay un momento de intimidad con Dios donde usted debe de tener sus sentidos, su mente, siendo consciente de que en ese momento solo está usted y Él.
Es necesario hacer eso porque, como le digo, nada de esto va a tener sentido si no conoce al dador de la palabra, al dador del consejo, a aquel que inspiró la palabra. Búsquele en oración, en intimidad. Miren que a veces uno anda afanado con las cosas del mundo, le presta demasiada atención a las cosas del mundo, pero si ahora puede, después de terminar la reunión, tomarse un momento de meditación eh, y orar con ese Dios de amor, de misericordia, él lo puede fortalecer a usted a través de la oración. Él le puede aumentar esa fe que probablemente o en muchas ocasiones por las diferentes circunstancias está decayendo. Él es el único que lo puede fortalecer. Así que le invito a eso, le insto a eso. Y de nuevo, ¿no? Creo que nosotros efectivamente tenemos un llamado a ser buenos cristianos. Pero ¿cómo usted va a ser un buen cristiano si no se relaciona con el Cristo de la vida? Si no se relaciona con ese Dios que lo ha llamado. Así que relacionémonos, hermanos. Así como usted habla con su mamá, con sus amigos, con sus hijos, hable con Dios. Ore, ore, ore. Hable con el Señor. Usted no va a ir a ningún lado, no va a crecer ni para arriba, ni para un lado, ni para el otro, si no se relaciona con el Señor, si no le abre su corazón al Señor. ¿Cómo usted va a amar a su enemigo si no está teniendo una intimidad, una relación íntima con Dios? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible porque el único que nos puede sustentar es aquel que nos ha llamado. Así que le invito a eso nada más, hermano, y un último pensamiento. Es cierto que hoy el mensaje ha sido un mensaje para el cristiano, ¿no? Para que viva de acuerdo al cristianismo. Eso es cierto. Pero tenga algo siempre en mente, y esto no se lo voy a decir, hermano, para que usted ande pensando en la venganza, para nada. Pero sepa, porque hay muchos pasajes en la Biblia que, así como le exige al cristiano vivir y sufrir, también exhorta y emite juicios a aquel que es malvado, aquel que no hace el bien, aquel que anda a sus anchas, que hace lo que quiere, que insulta, que castiga al inocente. Ojo, hermanos, porque como dice Romanos, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 19, mis queridos amigos, no se venguen de nadie, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. De nuevo, no es que usted ande buscando que Dios le haga caer fuego a los malvados, ¿verdad? No, pero es una realidad y usted tiene que estar consciente de eso. En las escrituras el Señor dice, yo soy el que castiga, yo le daré el pago que merecen. Así que nosotros como hijos de Dios, y si usted todavía está titubeando en que si cree o no cree, si se congrega, no se congrega, le invito a que se una al cuerpo, a una comunidad, a una iglesia local. Vaya, adore, busque a Dios, conviva con otros hermanos y viva la fe. Y sepa que tenemos esperanza. Y sepa también que a Dios nadie se le va a escapar en el día del juicio. Que eso nos tenga también, eh, ¿cómo se puede decir? Conscientes de que las injusticias de este mundo un día acabarán. Pero ese rey justo, tratemos de presentarnos ese día y que Él nos conozca y que no seamos desconocidos delante de su presencia y que no seamos aquellos que van a recibir un castigo eterno, ¿verdad? Sino eh, que entremos al gozo de nuestro Señor. Así que yo cierro con eso, hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Gracias por haber estado acá reunidos. Me despido y bueno, dejo a mi hermano John, creo, ¿verdad? Para que también diga sus palabras finales. Bueno, hermano, esperamos que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Que todos nosotros podamos no solamente aprender, sino también aplicar a nuestras vidas Amén. todo lo que hemos aprendido. Seguir las pisadas Amén. de Cristo. No es tan fácil las huellas, no es tan fácil, pero no es imposible y es el llamado. Es el llamado. Esperamos que mañana te se levante pensando en querer ser mejor cristiano, en querer pisar
esas huellas. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Que la paz del Señor esté con ustedes.